este tiempo, oro, Padre, para que el don de discernimiento del Espíritu sea abierto sobre nuestras vidas. Oro en este tiempo para que sus ojos espirituales sean aún más abiertos en este tiempo. Oro en este tiempo, Señor, para que los lleves a otra dimensión. Señor, no somos religiosos, no somos personas llamadas a calentar una silla, somos personas a avanzar en el reino, a caminar en el mundo espiritual, a andar por las aguas. Somos gente llamada a caminar un sobrenatural. Y hoy oro por eso, Señor. Oro por los que están acá, oro por los que están escuchando, para que este año sea un año que camine en lo sobrenatural. Amén. Para que sus ojos espirituales se abran, para que tengan apertura espiritual, para que el don de discernimiento sea abierto en sus vidas y puedan entender, captar lo que se mueve en el mundo espiritual. Oh Señor, declaro en fe, Señor, que no serán hombres muertos, sino que serán vivos, llenos de tu Espíritu Santo, empoderados hasta los tuétanos, Señor. Oro en este tiempo, Señor Jesús, cuando ya vas a mirar con tus ojos espirituales, donde caerán tus ojos naturales y comenzarás a ver con ojos de fe, con ojos espirituales. Señor Jesús, gracias. Estás preparando un ejército. Estás preparando, Señor, hombres y mujeres de guerra. Estás preparando hombres y mujeres valientes. Los cambia atmósfera, los llamo yo. Que donde se muevan, traen liberación. Que donde se muevan, rompan toda atmósfera vieja. Traigan una expansión, una explosión del reino de Dios a esta tierra. Señor, te doy gracias, te bendigo, Padre. Honro tu santo, tu divino nombre. Te damos gracias. Señor, oro en este tiempo, da la apertura a mis hermanos para que entiendan lo que vamos a compartir. Señor, es un privilegio compartir con ellos. Y sé que muchos de los que hoy están acá, Señor, son entendidos en lo que hoy vamos a hablar. Pero aún trae la revelación, aún, Señor, que puedan refrescar, pero aún también que ellos puedan dar aportes, pero aún también, Señor, que esto les sirva para abrir en el mundo espiritual, para atar, para deshacer toda obra del infierno. Señor, y como siempre decimos, examina nuestro corazón, examina nuestras vidas. Si primeramente somos nosotros los que tenemos que cambiar, para luego cambiar a los de afuera. Señor, gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Bendiciones, qué hermoso que es estar en su presencia. Iglesia, quiero compartir con ustedes, junto con Mariela, por supuesto, queremos compartir un tema que es muy importante. Y yo sé que en este lugar tenemos intercesores y les digo, siéntanse en libertad en dar su aporte. Sientan en libertad en querer compartir lo que Dios ponga en su corazón, o quizás de acá puedan recibir revelación sobre lo que Dios le quiere dar o refrescar. Aquel que pueda tomar nota, tome nota porque es muy bueno. Pero deseo que Dios hoy abra sus ojos espirituales. Queremos compartir un tema, a mí me apasiona, de mi punto de vista. Yo sé que a usted también. Queremos compartir los 5 espíritus que atacan la iglesia. Y cuando hablamos sobre los 5 espíritus, son los de más frecuencia, los de más constancia, los que más repetitivos se ven en las iglesias, que atacan a la iglesia, que quieren destruir, que quieren cerrar las puertas, quieren traer división a la iglesia, que quieren romper, paralizar tu vida, bloquearte. A los líderes los quieren tener pisoteados, los quieren tener sucios. ¿Para qué? Con el objetivo de destruir. Amén. Bien, y queremos compartir uno de ellos. Y el primer espíritu es el espíritu de Jezabel. Quiero darle a mi esposa para que pueda hacer la introducción. Es importante que analicemos los 5 espíritus más persistentes que están atacando las iglesias de nuestro tiempo.
Todos ellos son reales y han causado miserias en mucha congregación. A veces nos preguntamos por qué sucedió esto en tal iglesia. Tenemos que saber que vivimos en una guerra continua y que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra el enemigo de Dios y del hombre. Satanás, muchas veces, nuestro enemigo de Dios y del hombre, que es Satanás. Muchas veces esos 5 espíritus se manifiestan a través de personas, de las mismas personas de la iglesia. Muchas de esas personas ni siquiera se dan cuenta que el enemigo la está usando, otros sí lo saben, pero no buscan ayuda. El primer espíritu es el espíritu de Jezabel. En Primera de Reyes 21-25 dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Primer punto, el espíritu de Jezabel. Es un espíritu en el cual vamos a ver con profundidad cómo se mueve dentro de la iglesia, cómo se mueven las personas, pero es muy importante examinar nuestras vidas sobre este espíritu. Este espíritu es algo que se ve pero muy repetitivo dentro de la iglesia. Pero yo quiero que usted entienda algo, que vivimos de continuo en una guerra. Vivimos de continuo en una guerra. Entonces, si vivimos de continuo en una guerra, necesitamos estar con la guardia en alto. Necesitamos tener la guardia en alto. Entonces, sí, podés continuar más. Para entender mejor el espíritu de Jezabel, debemos hablar primero de Acab. Acab, rey de Israel, desobedece la ley de Jehová al casarse con la hija del rey Sidonio, Sidón de Fenecia. Ella era una sacerdotisa de Baal y Acera. Esta última era la diosa Astoret, llamada así por los fenicios, mejor conocida como la reina del cielo. Baal era el dios Sol, que necesitaba sacrificios humanos. Representaba la adoración misma a Satanás. Acab permitió que la idolatría, a través de su esposa tomara el dominio espiritual de los hijos de Israel, estableciendo la adoración de dioses paganos y el sacrificio de niños. Acab representa al hombre débil de espíritu y de carácter, tanto en el hogar como en las iglesias. Y acá quiero hacer un paréntesis. El espíritu de Jezabel, mejor dicho, el esposo de Jezabel, según lo que relata la Biblia, era Acab, un rey, en el cual desobedeció, dice la palabra, que desobedeció la palabra, los mandatos de Dios. Se casó con una mujer que no era de su pueblo. Y esa mujer tenía idolatría hacia otros dioses que no eran nuestro Dios. Lo primero, en conclusión, que hizo esta mujer fue involucrar lo que ella tenía al pueblo de Dios. Y observen esto, Acab representa el hombre débil de espíritu. Y acá donde necesito que tú te analices. Y no solamente el hombre, sino la mujer. Acab representa al hombre débil de espíritu y de carácter, tanto en el hogar como en la iglesia. Donde hay un Acab, se desata una Jezabel. Donde hay un espíritu débil, un carácter débil, se está a punto de desatar una Jezabel para dominar a esa persona. Donde hay un débil espíritu, se asienta para gobernar una Jezabel en ese corazón. ¿Se entiende? Bien. Sí. Jezabel era la esposa controladora y manipuladora de Acab, rey de Israel. Cuando hablamos de Jezabel, la identificamos en nuestra sociedad actual como la fuente de la sensualidad obsesiva. La asociamos con la adoración al oculto, la hechicería y la igualdad de sexo. Jezabel significa sin cohabitación. Es alguien que no se interesa por otro, no trabaja en equipo, es autosuficiente, controla la mente y toda situación bajo las influencias de espíritu satánico. Es acapadora y altiva. A través del sexo seduce y controla no solo al marido, sino a cualquiera. Desprecia las autoridades masculinas, se caracteriza por dominar y controlar al marido, en lugar de someterse a las autoridades.
Este simplemente significa que se rehúsa a cohabitar o a vivir con alguien a menos que pueda estar en control y dominio de la relación. Si no logra controlar, cambia de táctica hasta lograr sus objetivos. Bien, una de las cosas que necesito que usted entienda, como le digo siempre, para analizar nuestra vida o aún cuando tenga que ir a liberar a otros. Y cuando hablamos de Jezabel no hablamos de una persona de sexo masculino. Puede ser sexo masculino o sexo femenino. ¿Se entiende? Una de sus características del espíritu de Jezabel es dominar, es manipular, es controlar, a través de cualquier forma, a través del sexo, a través de las palabras. Por eso dije hoy en el principio, donde hay una Cap, un débil de espíritu, un débil de carácter, va a haber una Jezabel gobernando o en esa iglesia o en esa casa. ¿Se entiende? Por eso hoy orábamos y decimos, Señor, abrinos el entendimiento, danos discernimiento espiritual, porque necesitamos limpiar nuestro corazón. Este espíritu se mueve en tres áreas diferentes. El primero, en el ser humano, como decía Jonah, opera tanto en el hombre como en las mujeres, aunque ataca a ambos sexos. Su mayor tendencia es hacia la mujer, que generalmente se deja dominar por los celos. Jezabel puede ser insegura, vanidosa, controladora y dominante. Usa el sexo como arma para controlar. Este espíritu lo podemos encontrar en mujeres que están enojadas con los hombres, a quienes humillan, controlan y amenazan públicamente. Su objetivo es controlar y dominar a los hombres. El segundo punto, en la iglesia, donde podemos encontrar Jezabel también, dijimos en hombres y en mujeres. También, segundo punto, en la iglesia. Se infiltra en la iglesia para controlar al siervo de Dios o para hacerlo caer. También opera en la iglesia como un espíritu de seducción y de fornicación. Aunque se mueve dentro de la iglesia, odia el espíritu profético, odia y resiste el fuego del Espíritu Santo y lo que representa Elías. El siervo enviado de Dios, lleno de poder y de manifestación gloriosa para los últimos días. Otra persona que aborrece. Y me detengo en esto. He escuchado testimonios de grandes siervos de Dios, grandes evangelistas, que han caído por este espíritu que se ha metido en la iglesia. Y hoy lo que le decía, cuando hay dentro de la casa manifestación del Espíritu Santo, revelación, discernimiento y un mover profético, muy fácil se echa a descubrir el espíritu de Jezabel. ¿Se entiende? Intercesores, les pongo esta carga en su corazón. Hay que tener nuestros ojos espirituales más abiertos para cuando eso quiera venir a la casa. Hace un tiempo atrás escuché un testimonio de un evangelista muy poderoso en Dios. Fue una campaña y una jovencita se sentó en la punta, lo miraba y no le sacaba la vista de encima. Terminó la campaña, este hombre se sintió atraído por esta mujer. Cuando terminó el evento fue y se acostó con ella en un hotel. Al finalizar la noche, esta mujer le dejó una carta y le dijo que le había mandado a la mamá a hacer eso. Esta mamá era una bruja y esta bruja era enviada por Satanás para hacerlo caer a él. Jezabel, manipulación, atracción sexual a través del sexo. Entonces es necesario, aún los siervos de Dios, iglesia, tener mucho cuidado de lo que ven nuestros ojos. Mucho cuidado, mucho cuidado. Evitemos aún estar solas con personas del sexo contrario. Evitemos aún charlas íntimas, todo lo que pueda traer a nuestras vidas seducción, atracción en el área sexual. Va a haber una Jezabel dominando en ese lugar. Entonces necesitamos abrir nuestros ojos y aún aquellos que están liderando. Yo sé que acá hay líderes, tengamos mucho cuidado. Es un arma poderosa que usa Satanás para esto. El tercer punto, en las naciones. ¿Sí? ¿Lo comparto yo? Dice, ¿cómo opera Jezabel en las naciones? Opera como principado en toda una nación tomando fuerza y encadenando a sus habitantes, como en el caso de Acab, rey de Israel. Hoy por hoy la lucha se hace más fuerte.
debido a los medios de comunicación, que son las vías por las cuales el principado de Jezabel opera en las naciones. Este espíritu opera sin obstáculo a través de la industria, del espectáculo, de las diversiones, de la moda, nueva era y mucho más. Se infiltra a través de la pornografía, de anuncios, de videos para adultos, seducciones en lo oculto e íntimos, a cientos de líderes y pastores religiosos. Bajo el control de este espíritu, el número masivo de abortos se ha multiplicado por miles en comparación a los sacrificios humanos que recibió Baal en la antigüedad, cuando no solo sacrificaban niños, sino que por orden de Jezabel decapitaban profetas del Dios vivo. Esto nos recuerda lo que sucedió en Colombia, en Cuba y aún en los Estados Unidos, cuando el espíritu de Jezabel, que gobierna una nación, se levanta contra los hijos de Dios. Jezabel no solamente se manifiesta en una persona, se puede manifestar en una iglesia, pero también se puede manifestar en una nación. Y hoy lo pueden ver muy claro, la facilidad que tenemos a internet, la facilidad que tenemos de entrar en las redes, donde de continuo están promocionando la sexualidad, la atracción. Entonces, hablando mundialmente o hablando a través de una nación, Jezabel puede gobernar y gobierna una nación a través de estos medios. Bien, y observen este punto que me llamó mucho la atención. Se infiltra a través de la pornografía, de anuncios. Hoy en nuestro teléfono de continuo se nos aparecen anuncios y cualquiera puede acceder a la pornografía. Videos para adultos, seduciendo en lo oculto. Jezabel, en el punto donde se te va a manifestar, va a ser en lo oculto. Públicamente, muy raro, pero tu tentación y la mía siempre va a venir en lo oculto. Cuando estás a sola, cuando no hay nadie en tu casa, ahí. Lo que Jezabel aborrece, el arrepentimiento, la humildad de corazón, la palabra de fuego profético, el sometimiento, la intercesión y el ayuno. Su odio es contra Dios mismo y sus escogidos. Lo que nosotros necesitamos hacer, si vemos que estamos siendo influenciados por Jezabel, es muy fácil: arrepentirnos, tener una humildad de corazón, de reconocernos delante de Dios. Eso es lo que aborrece Jezabel. ¿Quieres seguir con el otro? ¿Cuál es el comportamiento de una persona influenciada por el espíritu de Jezabel? Tiene un gran ego y habla a menudo de las revelaciones que recibe, anhela constantemente el reconocimiento y hace cualquier cosa para que los líderes la mencionen desde el púlpito, a tal punto que es normal verla resentido cuando su nombre es omitido. Trata de estar cerca del liderazgo a través de halagos y cumplidos o esperando escuchar grandes profecías que lo eleven a una posición de grandeza frente a los demás. No tiene nada de malo darles cumplido a la gente si vienen con la motivación correcta, pero no lo es cuando se dicen cosas como: nadie ha servido en esta iglesia como usted y sin embargo el pastor no lo entiende. Rara vez quiere estar en posiciones de autoridad, no obstante busca el poder detrás del trono. Este espíritu también opera en aquellas mujeres que dicen que están sometidas al marido, pero solamente en público, porque en privado hacen lo que quieren, dominando y controlando constantemente. Jezabel tiene la capacidad de traer a los miembros más débiles de la iglesia. Empieza a esclavizarlo con halagos, salamerías y falsas profecías. Busca a las personas que están en rebelión, a quienes han sido heridas o a quienes resisten la autoridad. Este espíritu sabe cómo manipular sus emociones. Luego usará sus esclavos espirituales para difundir el chisme, el descontento y lograr la división. Por lo general, quien opera bajo el espíritu de Jezabel se caracteriza por sentirse perseguido y criticado. Frecuentemente se le escucha hablar sobre lo que otra persona ha hecho, cuán injusta ha sido con él o con ella. Se le oye quejarse porque no la aprecian, siempre quieren producir lástima, compasión y buscan ganar
adepto mediante una estrategia de la conmiseración. Es a través de la autocompasión que controla y manipula la familia. Otro de sus elementos distintivos es la amargura, la cual expresa contra los hombres, empezando por su poder y otras figuras de autoridad. Se le hace extremadamente difícil someterse y no toleran que le digan no, porque entonces se alista para la guerra. Jezabel siempre está conteniendo odio a los profetas y en la oración de la iglesia, porque saben que son medios eficaces para descubrirla y echarla afuera. ¿Algunas veces se han sentido inseguros? A Jezabel le gusta moverse en el ambiente de la inseguridad, frustración y confusión. Jezabel ama el poder y el control. Una de las cosas que tiene Jezabel, y usted lo va a descubrir, y como siempre digo, para usted, después para lo de afuera cuando el Señor lo lleve. Una de las cosas es el ego. Va a un velorio y quiere ser más importante que el difunto. Va a un cumpleaños de 15 y quiere ser más importante que la quinceañera. El ego. Cuando de continuo dice yo recibí, de continuo el ego siempre lo tiene en alto. Le gusta estar en lugares de autoridad. Le interesa mucho el poder, el controlar, el púlpito. Y de ahí impartir hacia los demás. Le gusta que la halaguen de continuo. Y no está mal que nos halaguen. A ver, no está mal que le diga, hermano, te felicito por lo que hiciste, es muy bueno lo que hiciste. Pero lo busca de continuo. Le gustan los aplausos. Que siempre lo estén poniendo en alto. ¿Se comprende? Pero ¿saben una cosa? Se resiste duramente y hace guerra cuando a una autoridad le dice no. Esto no podés. Ahí quiere comenzar a desatar guerra. Y saben que tristemente en esta casa he visto personas que porque yo le dije no o no te conviene, se han ido de la iglesia y han desatado guerra. Hemos vivido en esta casa aún personas que me han venido con el buen sentir de querer darme una caricita. Yo recibí del Señor, tenés que hacer esto, esto y esto. Pará un poco. El Espíritu que mora en vos, si es el Espíritu Santo, también está en mí. Y Él va a traer confirmación. Querer traer autorización, querer traer poder, querer enseguida sobrepasar sobre las autoridades, tomar el control de las cosas. Y he tenido que frenar drásticamente. Y Dios nos ha dado discernimiento para poder entender esas cosas. Por eso les digo que Jezabel no solamente se mueve en la seducción. Cuando vos ves en una casa, en un hogar, en una iglesia, donde hay una persona detrás que está manipulando la autoridad que Dios puso, ahí tienes Jezabel. ¿Alguna pregunta? ¿Algo para aportar? ¿No? Sí. ¿Sigo? Sí. ¿Cuáles son los puntos blancos de este espíritu en la iglesia? Los pastores, evangelistas, líderes con mucha influencia, líderes de alabanza y adoración, intercesores. El espíritu de Jezabel siempre intentará destruir cualquier iglesia que tenga avivamiento, palabra revelada de Dios y una unción fresca y continua del Espíritu Santo. Manipula a los niños y los usa como herramienta para ejercer control. ¿Cómo nos defendemos del espíritu de Jezabel? Si hoy somos honestos con Dios y le decimos, Señor, yo veo que hay rasgos de esto en mi vida, que lo estoy llevando a mi casa. Hay cosas de esto. ¿Cómo nos defendemos? Nuestra defensa es el arrepentimiento y la liberación. Es vivir con un corazón limpio, las armas que Dios nos da. Cuando vos te reconoces delante de Dios y yo me reconozco delante de Dios y me arrepiento, ahí rompo toda legalidad que yo le di a Jezabel. Y después acudo a la liberación. Señor, necesito liberación. Háceme libre de esto. No quiero que esto me gobierne más. Ahí rompí toda legalidad en mi vida. Es de notar que el genuino arrepentimiento produce la verdadera intervención y presencia divina de la vida de la persona que lo necesita.
¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia las personas influenciadas con este espíritu? Y esto es muy importante. Si te toca ver personas que están manipuladas por este espíritu, primero tienes que entender que no es la persona, es lo que hay dentro de la persona. Intentar combatir el espíritu y no a la persona que lo tiene. Enseñarle a estas personas que deben estar dispuestas a ser libres para siempre de la seducción de este terrible espíritu que opera. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre el espíritu de Jezabel? ¿Se ha comprendido? Yo quiero que ustedes entiendan, como lo dije y lo quiero volver a repetir porque quizás genera chocante. Jezabel no solamente se mueve en las mujeres, se mueve en los hombres también. Porque quizás pareciera que va hacia la mujer. No, Jezabel se mueve tanto en el hombre como en la mujer. Busca más las mujeres, eso es una realidad. Pero se mueven los dos. Y su fuerte manipulación es a través del sexo en las parejas. Su fuerte poder es manipular y controlar. Y observen esos 3 puntos. ¿Cuál es la solución? Arrepentimiento, humillarnos delante de Dios y liberación. ¿Se comprende? Queremos ir a otro punto. Recuerdan que hablamos de 5 espíritus que atacan la iglesia y que en alguna parte de nuestras vidas quizás abrimos puertas inconscientemente y estamos quizás con esas consecuencias. El segundo espíritu es el espíritu de Absalón. Absalón, si ustedes recuerdan, fue el hijo de David. ¿Querés compartir más? Este es el espíritu de traición que opera en el corazón. ¿Quién era Absalón? Era el hijo de David que traicionó a su padre, guiando al pueblo de Israel a rebelarse, con el fin de usurparle el trono. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel 15:1-6. Este espíritu opera a través de las personas que están descontentas y ofendidas. Usa a los líderes, quienes traicionan las autoridades que Dios ha levantado. Esas personas buscan seguidores que apoyen su agenda personal, la cual es la contraria de la visión que Dios le ha dado al pastor para esa congregación. El espíritu de Absalón busca seguidores dentro de la iglesia y los influenciará hasta sacarlos, causando división y acarreando gran daños. Tal como Jezabel, al espíritu de Absalón le gusta ganarse la atención y es consumido por el deseo de controlar. Absalón es un espíritu muy independiente y le gusta promoverse a sí mismo. Absalón, recuerde que significa, para simplificarlo, traición. Absalón se va a manifestar aún aquellos que son líderes en la gente que vos estás liderando para traicionarte. Absalón se va a manifestar en aquellos líderes aún que están desconformes, que están heridos en su corazón, que tienen una herida en su corazón. ¿Para qué? Para levantarse en contra de la visión de la casa, para levantarse en contra de las autoridades que Dios levanta. Absalón, si tenemos que ir a la Biblia nos dice que Absalón era el hijo de David. ¿Qué es lo que hizo Absalón? Quiso tomar el gobierno de su padre. Pero observen esto. Absalón significa espíritu de traición, pero Absalón no se mueve solo. Siempre va a buscar aislados, siempre va a buscar personas que tengan corazones heridos, que estén rebelados, que se hayan rebelado contra las autoridades. ¿Para qué? Para que se filtren, para que tengan su mismo pensar. ¿Se comprende? ¿Nos vamos a entender? Bien. ¿Querés seguirlo? ¿Qué causa que el espíritu de Absalón se manifieste? Primero, la ambición personal. Quienes llegan a ser dominados por el espíritu de Absalón frecuentemente anhelar ser los primeros y promueven su agenda personal antes que la agenda de la iglesia. Absalón roba corazones de la gente de su tiempo con salamerías y piropos. En estos tiempos modernos, este espíritu le habla a la gente de tal manera que empieza a admirarlo, produciendo así orgullo espiritual, el cual engaña a los Absalones restantes, quienes se creen más espirituales que su pastor. Entonces el espíritu de competencia toma lugar, siembra contienda y división, atrayendo un grupo de seguidores que son alimentados por un espíritu de críticas.
A raíz de esto, muchos miembros se separan y abren nuevas iglesias donde la presencia de Dios brilla por su ausencia. Recuerden esto, Absalón siempre va a trabajar en conjunto con otros. El espíritu de traición se va a manifestar con otros que tengan su mismo interés. Y su objetivo es traer división a la iglesia. Es traer división a la iglesia. Y escuchen esto, porque quizás queda muy chocante. Esta iglesia, por lo general, está llamada a entrenar, a equipar, a enviar y a formarte, a levantar líderes y a enviarlos lo que Dios lo mandó. ¿Por qué digo esto? Porque quizás queda chocante que la única autoridad en la iglesia es el pastor. No, no está así. No es así. Esta iglesia está llamada a levantar líderes, a levantar ministros, a levantar ministerios y a enviarlos la tarea que Dios le mandó. Pero recuerden esto, nunca se hace en división. Nunca se hace en división. Nunca voy a levantarme en división. Hay iglesias que fueron levantadas porque se dividieron de otra iglesia. Y eso lo que te termina acarreando es maldición. Vas a ver que esa iglesia no crece, no tiene frutos. Va a ver que esa iglesia no prospera, que está estancada. ¿Por qué? Porque fue desprendida a través de la división. ¿Alguna consulta? ¿Algo que no se entienda o quieran compartir o acotar? ¿No? Quiero compartir el tercero. Perdón, nos queda un cachito más. Las ofensas no resueltas. Pequeñas ofensas que a lo largo del camino se convierten en fortalezas, en su mente y en su corazón. Esto fue lo que le pasó a Absalón. La hermana de Absalón fue violada por su propio hermano. Y por una ofensa no resuelta, por algo que no se pudo resolver, él tomó venganza y se desató todo lo que ustedes saben. Pasó el tiempo y Absalón lo perdonó. Quedó en su corazón una ofensa no resuelta. Esto lo llevó a la amargura y al odio hasta que mató a su propio hermano. ¿Qué es lo que nos lleva a decir esto? Iglesia, usted y yo no podemos vivir ni un día con una ofensa que no hayamos resuelto. Tiene que ser libre. Porque si no es libre, está encaminando a un encadenamiento. ¿Cuáles son los blancos de ataque de este espíritu? Ancianos, diáconos, miembros de la directiva de la iglesia, líderes de diferentes departamentos que han servido en la iglesia por mucho tiempo. Va a infiltrar, va a querer meterse en sus mentes para traer división dentro de la iglesia, para dividir la iglesia. Absalón a la iglesia, hemos visto como ofensas no resueltas, lo que hoy hablábamos, nos llevan a pecar. Estas abren puertas para que el espíritu de Absalón nos engañe. Algunas veces no matamos a las personas físicamente como le pasó a Absalón, pero sí la podemos matar espiritualmente, hablando mal de ellas, tales como líderes de la iglesia dañan su propio testimonio. Iglesia, no cometamos el error de hablar mal de líderes que Dios ha levantado. Aunque estén en pecado, aunque estén en falta, mejor guárdate las palabras, guardémonos las palabras, porque si no te estás enredando en este mismo espíritu. ¿Quieres compartir lo demás? ¿Cuál fue el final de Absalón? Absalón murió colgado mientras a David le fue restaurado su trono. Necesitamos guardar nuestra mente del espíritu de Absalón. Debemos permanecer como atalayas, vigilando las áreas por donde este espíritu puede entrar a nuestras vidas. Hay que tener cuidado con las ambiciones personales y las ofensas no resueltas. ¿Cuál es el final de una persona que se deja influenciar por este espíritu? Enfermedades, muerte y destrucción. No permita que en tu corazón haya falta de perdón, porque eso lo lleva a la amargura, al odio y al pecado, y eventualmente el enemigo lo destruirá. Para terminar con este espíritu de Absalón, recuerda lo siguiente: no podemos tener ofensas en nuestro corazón que no estén resueltas. Si hay ofensas en mi corazón, con un hermano, contigo, o vos conmigo, o con personas que no estén acá, necesitas resolverla.
es para tu salud espiritual. Pero usted capaz me puede decir, pastor, pero no saben lo que me hicieron. No importa. No importa, Dios perdona, Dios restaura, Dios sana tu corazón. ¿Por qué? Porque nada prospera cuando hay rebeldía. Absalón terminó ahorcado, terminó colgado, mejor dicho. David fue restituido nuevamente donde lo quisieron sacar. Bíblicamente te habla que la rebeldía, la traición no prospera. Por eso, si hay ofensas en nuestro corazón, esto te trae enfermedad, como compartía Mariela, muerte espiritual, te trae destrucción a tu propia vida. Y con esto, Elena está de testigo, mi esposa está de testigo. Absalón se nos ha levantado en esta iglesia, junto con Jezabel, para querer tomar dominio y control sobre esta casa. Y llamaron a unas autoridades superiores. Pero ¿cómo terminaron? Tristemente fuera de la iglesia. Y Dios sigue promoviéndolos, David. Aquellos que tienen corazones humildes delante de Dios y reconocen. No hablo de personas que no se equivocan nunca. Los líderes se equivocan, yo me equivoco. Yo me equivoco. Pero automáticamente al trono de la gracia. Dios a eso los promueve. A los Absalones que quieren traicionar, no los promueve Dios. Terminan colgados espiritualmente, enfermos, muerte espiritual. El tercer espíritu que ataca a la iglesia es el espíritu farisaico, el espíritu de fariseo, podríamos decir. Y esto es algo que se ve mucho en personas, quizás dentro de la iglesia. Y me atrevo a decir, y perdone, yo sé que quizás acá hay iglesias que vienen de diferentes lugares o que nos están escuchando. Quizás han tenido una enseñanza un poco errante o un poco muy religiosa. Y eso ha causado en nuestras vidas que muchas veces nos gobierne el espíritu de fariseísmo, de fariseo. Entonces, este espíritu está lleno de hostilidad mortal. Este espíritu fue el que mató a Abel, crucificó a Jesús, apedreó a Esteban y trató de destruir a Pablo. Por naturaleza, el espíritu farisaico odia la gracia y ama el legalismo. El legalismo es otro espíritu que hay que echar fuera de nuestras vidas. El espíritu farisaico milita en contra de la verdadera adoración y relación con Dios. Vemos esto en Caín, que se enojó cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la de él. ¿Cómo lidió Jesús con estos legalistas? Jesús le respondió, primeramente los llamó tal cual son. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Las personas, el Señor Jesús llamó a estas personas que eran gobernadas por este espíritu de legalismo, de fariseísmo, los llamó hijos del diablo. Segundo, los llamó sepulcro blanqueado. ¿Por qué? Porque la apariencia, este espíritu trabaja así. Yo quiero demostrarle a usted que por mí, usted me ve a mí y va a ver el mejor, el más, me da la luz y alumbro, radio, soy blanco, pero por fuera estoy pésimo, con olor. ¿Se entiende a lo que me quiero referir? Y voy a querer demandarle a usted lo correcto, lo que es. No, usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto porque la Biblia lo hace. Pero yo no lo vivo. Yo no lo hago. Eso es legalismo. Eso es el espíritu de fariseísmo. Yo demandándole a un pueblo, demandándole a la iglesia, demandándote a ti o a mi propia casa. Tenés que hacer esto. Arrepentirte. Esto está mal porque la Biblia te dice esto y yo no lo vivo. Tengamos cuidado de eso porque dentro de la iglesia se ve mucho. Y demostramos una apariencia
que somos blancos, que somos puros, que somos santos, pero por dentro tenemos olor. Y no es de un día, de varios días. Iglesia, anhelo de lo más profundo de mi corazón que tengamos mucho cuidado con esto de no caer en esta trampa. Que examinemos nuestro corazón si no soy una de esas personas influenciadas por estos espíritus. ¿Cómo opera este espíritu en el creyente? Comparto 2 o 3 y después les compartimos. Bueno, ¿cómo opera este espíritu en los creyentes? Ama la alabanza de los hombres. Apláudanme, por favor. Sí, veo que yo hago las cosas tan bien que si no las hago yo, no salen como yo las hago. Está muy preocupado por posiciones y honra en la iglesia. Insiste en gobernar sobre las personas con sus propias tradiciones y leyes. Usted tiene que hacer lo que yo le digo porque yo he recibido del Señor. Y empiezo a descartar la palabra de Dios de lado. Tradiciones humanas, leyes humanas. Los religiosos de la iglesia, los sumamente espirituales, que fingen tener una super espiritualidad, pero no se dejan corregir porque creen que lo saben todo. Tristemente hay gente de eso. Por eso, yo puedo ser espiritual, usted puede ser espiritual, sí, y te insisto a que seas espiritual, pero con un corazón humilde. Cuando alguien venga a corregirte y decirte, Jonathan, lo que estás haciendo no está bien, ¿por qué no examinas tu corazón? Por lo menos decir, lo voy a llevar en oración porque quiero que Dios me lo revele. Si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Diferente, no me puedes decir nada, yo la Biblia me la sé toda, yo sé todo lo que dice, lo sé de tapa a tapa, es más, te los puedo contar, cantar si quieres, de leer, todo, porque lo sé todo. Ahí estás viendo un espíritu legalista, donde no le gusta ser corregido por las autoridades que Dios le pone. Por eso hay muchos creyentes que tristemente, andan deambulando de un lugar a otro, buscando iglesias. He visto, miren, no por menospreciar, hermanos, pero cristianos que aún se van a congregar a Entre Ríos, otros a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no le gusta la corrección, iglesia. No le gusta. El otro punto es de los que no hacen ni dejan hacer. Tienen un espíritu de crítica terrible. Le interesa más cumplir con el tiempo que con el mover de Dios. No lleva fruto para Dios y vive de apariencias. Antepone su creencia y tradición a la palabra de Dios. Por eso hoy le decía, quizás si en algún momento de nuestras vidas de caminos de creyente nos mal enseñaron cosas, que lo que nos mal enseñaron nos pusieron sobre arriba de la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado porque nos puede estar gobernando este espíritu. Siempre usted tiene que ser direccionado por la palabra de Dios. Por eso, muchas veces, la Iglesia Católica hace caer a esos hombres en leyes, en cosas que ellos mismos le inculcan. ¿Por qué piensan que la Iglesia pare de sufrir? Primeramente, no pertenece a las asambleas de iglesias evangélicas en Argentina. ¿Pero por qué cree que engaña a tanta gente? Porque le inculcan sus propias leyes, le inculcan sus propias culturas y no va en contra de la palabra de Dios. Toque el manto, porque cuando toque el manto usted va a recibir sanidad. Camine por la sal, porque cuando camine por la sal usted va a recibir, va a ser próspero, los millones se le van a depositar. Deseo que Dios lo bendiga, deseo. ¿Pero por qué? ¿Dónde está bíblicamente eso? Porque muchas veces le creemos más a esas cosas que son leyes que nos inculca el hombre y no a la palabra de Dios. Es ahí donde está dominando un espíritu de legalismo, de fariseísmo. ¿Quiere compartir el otro? El cuarto espíritu es el de brujería y hechicería. Este es un espíritu que subyuga y controla a las personas a través del miedo y las tradiciones del hombre. Este tipo de espíritu está relacionado con el espíritu de Jezabel, que trae manipulación y control.
Su meta es subyugar y destruir las enseñanzas bíblicas y por consiguiente la vida cristiana en su totalidad. El espíritu de brujería usa fuerza y algunas veces el poder emocional para manipular a otros. Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo actúa este espíritu? A través de las oraciones de manipulación y control, usa el miedo para que las personas sirvan y no se vayan de la iglesia, envía mensajes de condenación para que las personas se sientan mal, siembra contienda entre hermanos. Todo lo que hagamos por manipulación y control será piedra de tropieza en el futuro. Recuerda esto, espíritu de brujería y de hechicería. Uno de los blancos que hace, yo voy a usar, si en mí hay un espíritu de esto, manipulación y control. Hermanita, no te vayas de la iglesia porque voy a usar manipulación. Voy a controlarte a la fuerza. ¿Para qué? Para que no te vayas de este lugar. El uso del miedo. Voy a inculcarte miedo. Y muchas veces eso está dentro de las iglesias y en las autoridades. Trabajan con el miedo. ¿Para qué? Para someterte, para que no te vayas, para que te quedes acá. El uso del miedo para que las personas sirvan y no se vayan de la iglesia. Mensajes de condenación para hacer que las personas se sientan mal. Mira, si te vas de este lugar te va a ir pésimo. Vas a destruir esto, te va a ir mal, tu familia va a estar esto, te vas a ir a la quiebra. Usan de continuo la manipulación. Iglesia, es necesario abrir los ojos y empezar a examinar qué es lo que hay en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Se siembra contienda entre hermanos. ¿No sabes qué me dijo aquel de vos? Me dijo esto y esto y esto. Y quizás es verdad. Pero aún el buen líder confronta, soluciona las cosas, las arregla y seguimos adelante. Todo lo que hagamos por manipulación y control será una piedra de tropiezo aún en el futuro. Porque nada va a prosperar. A mí no me sirve hoy día acá infundir miedo, autoridad, hacer las cosas a la fuerza, porque no va a dar fruto. Ni la casa va a tener fruto. Usted lo tiene que hacer por amor. Si sirva a Dios, sírvalo por amor. Si siga a Dios, no lo siga por mí. Sígalo por amor, porque realmente lo ama, porque Él lo salvó, porque Él compró su vida. Hágalo por amor, no lo haga por mí. La autoridad que manipula y ejerce dominio, miedo sobre las personas para que hagan algo por Dios, nunca vas a ver fruto en ese ministerio. Usted las cosas que haga, y recuerda y guárdese esta palabra, todo lo que haga por Dios, hágalo por amor. Dios no necesita ni de vos ni de mí. Pero el acto de amor, Dios lo ve, lo honra, te lo premia. El quinto y el último espíritu, el de tibieza espiritual. Nos faltó la preguntita ahí. ¿Cuál? ¿Qué sucede cuando una persona tiende a manipular a otra? El manipulado comienza a sentir resentimiento y amargura contra el manipulador. Muchas veces piensan que están ganando posiciones a través de la manipulación y el control. Pero eso es como un castillo que se edifica en la arena, que en cualquier momento se derrumba por completo. Lo que hoy le compartía. La manipulación, si soy líder, si soy pastor, o si ejerces esto sobre tu casa, nunca, nunca, nunca va a servir. Aún yo a mis hijos y a mi esposa, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a servir por amor, a hacer las cosas por amor. ¿Se comprende? ¿Alguna consulta? Y terminamos con el último. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, mi amor. El espíritu de tibieza espiritual. Operan algunos creyentes que no son fríos ni calientes.
¿Cómo saber si un espíritu de tibieza nos está influenciando? Cuando hemos perdido o menguado el amor hacia Dios, cuando se pierde el hambre por las cosas de Dios, por la palabra, por la oración y por ir a la iglesia, cuando se pierde la sensibilidad a la presencia de Dios, cuando se hace insensible a las necesidades de la gente, cuando la vida de oración se vuelve una rutina. Todo creyente que camina bajo el espíritu de tibieza espiritual es vulnerable al enemigo y puede ser usado en cualquier momento por los agentes del mal. Pidámosles perdón al Señor y volvamos al primer amor del cual Cristo habló para que sean agradables ante sus ojos. Iglesia, el espíritu de tibieza espiritual. Y acá nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Que te descuides un poco, puede ser influenciado por este espíritu de tibieza espiritual. Y acá es para examinarnos a nosotros mismos. La primer señal que vas a tener cuando ha perdido o disminuido el amor hacia Dios. ¿Cómo te das cuenta que tu amor hacia Dios cayó? Porque ya te da lo mismo que hacer lo que a Él le agrada o hacer lo que a Él no le agrada. Ahí ya es señal que estoy perdiendo el amor. Si yo sabía que lo que estoy haciendo está mal delante de Dios y a Dios no le agrada y lo hago, es señal que me estoy poniendo en tibieza espiritual. La segunda, pierde el hambre por las cosas de Dios, la palabra, la oración y aún de congregarme. Cuando yo comienzo a perder el hambre y ya mi rutina, como por decirlo, era orar, leer la palabra, tener un devocional o dedicar un tiempo a Dios, y cuando ya eso lo dejo para lo último, y cuando lo dejo ya estoy cansado, es señal que estoy comenzando a meterme en una tibieza espiritual. Pierde la sensibilidad a la presencia de Dios. Vio que hay momentos que le pasa que usted pone una canción y automáticamente se encendió fuego. Y quizás está hablando en lengua, usted quizás está lavando los platos, pero está gozoso en el espíritu. Eso habla que usted está en el fuego de Dios. Pero cuando ya me cuesta entrar, cuando ya me cuesta ir a la iglesia y cuando aún veo que todos están llenos del Espíritu Santo, menos yo, es señal de que puede haber tibieza espiritual en mi corazón. Y ojo, la tibieza espiritual muchas veces viene a consecuencias de acciones mías propias, a consecuencia de otras personas que ejercieron algo sobre mí, quizás un dolor, un fracaso, una traición, y a mí eso me hizo desinflar, de dejar de buscar a Dios. Ahí es una puerta que yo abrí a la tibieza espiritual. Pierdo la sensibilidad hacia la gente. Cuando estás en el amor, vos ves a aquel que no recibió a Cristo, por lo menos orás. Y cuando podés decirle una palabra, le hablás. Y cuando eso ya se empieza a perder en tu corazón, es señal que estoy entrando en una muerte espiritual. Y la vida de oración se me vuelve una rutina. Recuerda, yo vengo del catolicismo y nos tenían por costumbre de rezar el Padre Nuestro, el Ave María, y muchas veces sacar la lista y siempre pedir lo mismo y no había un fluir de oración. Cuando mi oración con Dios se vuelve rutinario, siempre las mismas palabras, lo hago por obligación, eso me está dando señal de que hay una tibieza espiritual. Iglesia, con esto terminamos. Yo quiero que usted pueda cerrar sus ojitos ahí 5 minutos. Quiero hacer una oración por usted. Sé que fue un poco extenso lo que hoy compartimos, pero saben una cosa, son los que más atacan a la iglesia. Y el espíritu de tibieza espiritual es un espíritu que ataca muy sutilmente, que entra muy despacio, que te roba el tiempo de Dios, que te roba el hambre por Dios. Y yo quiero que tú en tu corazón puedas ser sincero con Dios. Yo cuando hacía esto había cosas como que me alertaban, o cosas que quizás yo había vivido, sin saber que había una manipulación, una influencia demoníaca en mi vida. Yo quiero que tú puedas ser sincero con Dios hoy. Y que si algo de esto encontraste en tu vida, quizás espíritus de Jezabel, quizás Absalón, de traición,
quizás el legalismo, quizás de brujería, hechicería o tibieza espiritual, tú puedas decirle, Señor, yo me arrepiento. Yo me arrepiento, Señor. Yo te pido perdón, Señor, en este día. Y me vuelvo a ti, Señor. Me vuelvo a ti, Señor. Y yo quiero que tú con una voz audible le puedas decir, Señor, perdóname. Hoy renuncio. Y que comiences a nombrar. Renuncio a las prácticas que he ejercido. Renuncio, Señor, a todo espíritu de Jezabel que he alimentado. Renuncio, Señor, a todo espíritu de Absalón por haber llevado traición a las personas, a los líderes. Señor, renuncio a la tibieza espiritual. Renuncio al legalismo. Renuncio aún a la brujería, a la hechicería. Yo deseo que Dios pueda hacerte libre en este día. Que puedan romperse las cadenas de tu vida. Que todo aquello que ha venido en tu vida hoy pueda ser libre en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ahora oramos, Señor, en este tiempo. Señor, si hay personas que hoy necesitan liberación, en esta hora, Señor, oro por liberación. En el nombre poderoso de Jesús. Oro, Señor, por liberación, Padre, en este tiempo, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, comienza a manifestarte, Espíritu Santo. Señor, ahora, Señor, si hemos descubierto algo, manipulaciones sobre nuestras vidas, hoy en el nombre poderoso de Jesús, comienza a salir ahora. Sube y sale en el nombre poderoso de Jesús. Comienza a salir aún por iruto, por bostezo. Comienza a salir por lágrimas ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, cortamos ahora contra toda manipulación, contra toda influencia diabólica, demoníaca, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, y declaramos liberación en esta noche. Donde se rompen las cadenas, Señor. Papá, en esta hora, en el nombre de Jesús. Comienza a declararte libre. Soy libre. Soy libre. Toda condenación ha caído. Soy libre en el nombre poderoso de Jesús. Señor, comenzamos a declarar libertad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, manifiéstate, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, oro, Padre, en esta hora por sanidad. Oramos por liberación. Señor, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, toda crítica quizás que hemos lanzado, maldiciones que hemos soltado sobre otras personas, que han traído, Señor Jesús, esas maldiciones volvieron a nuestras vidas. Hoy son cortadas en el nombre de Jesús. Yo declaro liberación, Señor, ahora, más, ahora. Comienza a romperse ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, ahora se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Robo shotarabakia. Naman soterebe kenderebekeya. Raba sotarabakia. Ranaman sotarebekeya. Ahora en el nombre de Jesús. Roba sanaman sotarebekeya. Señor, ahora oramos, Señor, para que se rompan las cadenas. En el nombre poderoso de Jesús. Oh sí, Señor, ahora seguimos.